Lo que vamos a hablar con el doctor Miguel Palmieri ya mismo parece un tema sencillo que se podría explicar desde lo teórico, pero que a más de una persona perturba, y es el no tener claro orientación sexual y conducta sexual. Esto nos ha movido a la charla de hoy con Miguel Palmieri, gracias a tu propuesta, claro. Bienvenido, gracias de nuevo por estar con nosotros. ¿Qué es orientación sexual y qué es conducta sexual? Cuando conversábamos con producción el tema, me decía que hay varias personas que se encuentran muy confundidas, Sí. personas adultas que tienen una conducta heterosexual, es decir, de atracción hacia el sexo opuesto, que de repente en algún momento de su vida tienen o una fantasía o una experiencia con una persona del mismo sexo. Ajá. Y que esto les origina angustia y han mandado a producción algunas de las preguntas Sí, que sí. obviamente no se pueden contestar al aire porque estábamos a veces desarrollando otros temas. Eso sumado a que uno en consultorio ve bastante frecuentemente padres muy angustiados cuando un hijo les comenta que tiene una elección homosexual, nos llevó a armar esta diferencia para aclarar un poco, no el término técnico, no nos interesa la definición técnica académica, nos interesa que la gente que está aquí, que puede ser usuaria de este tema, baje sus niveles de angustia, pueda conversar los temas más tranquilos y saber qué hacer en uno o en otro caso. La orientación sexual es ese proceso que se va dando desde épocas, yo diría, muy remotas, antes del nacimiento empieza, Sí. y llega a definir qué prefiero en cuanto a objeto de elección sexual. Si voy a preferir personas del mismo sexo o personas del sexo opuesto. Y aquí están las dos categorías clásicas, la heterosexualidad y la homosexualidad. Parece hasta acá muy claro, definido para un lado, para el otro. Lo que no se sabe es que en ese proceso que va generando la orientación sexual, van pasando una serie de cuestiones que van condicionando la orientación sexual. En definitiva, Coco, la orientación sexual es un proceso que es una condición, no se puede cambiar. Y en esto vamos desmitificando algunos de los temas, porque últimamente a veces llegan padres al consultorio que lo que quieren es decir, mi hijo me acaba de comunicar tal cuestión, mi hijo de 18 años me acaba de decir que le gustan los varones, ¿no? O una chica que le ha dicho que le gustan las mujeres. Esto genera una gran angustia, culpabilización, ¿qué habremos hecho mal? ¿Serán las juntas que tiene? Es decir, una serie de... Y vienen con algunos, bastantes, con esta novedad de a ver qué puede hacer para cambiarlo. Y porque hay una terapia mal llamada, después vamos a avanzar un poco sobre esto de los tratamientos, ya se lo he planteado a producción y seguramente en las próximas semanas vamos a tener una columna donde hablemos de los tratamientos, esto de la magia de los tratamientos versus tratamientos serios y científicamente probados. Pero decía que por ahí se escucha y se pone de moda esto de la terapia de la reconversión o de la readaptación, esto de cambiarle la orientación sexual a una persona. Si es una orientación homosexual, cambiársela a hetero. Y hay una gran cantidad de intereses en esto, pero yo me remito más que nada a la Asociación de Psicólogos de Norteamérica. La Asociación de Psicólogos, por una abrumadora mayoría de 143, esa fue la votación, Sí. desacreditó este tipo llamémosle, de tratamiento. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay que poder entender que este proceso de formación de la orientación sexual no es un proceso de elección. La persona no elige ser hetero u homo. Es algo que le acontece. Ahora, vamos a aclarar de dónde viene esto. Homosexualidad, Coco, u orientación sexual homosexual, tiene grandes capítulos y grandes investigaciones. Una desde el lado de lo genético, está tratándose de buscar a ver si hay algún gen productor de esto. Desde hace como 20 años atrás se hablaba de un cromosoma, el cromosoma X28, y hubo investigaciones por ese lado. Otros trabajaron sobre el tema de qué pasaba cuando había, yo diría, homosexualidad en uno de los gemelos y lo compararon en qué frecuencia podía ser el otro gemelo también, es decir, hubo una línea de ahí. Otros, las neurociencias, están investigando presencia de modificaciones en el cerebro, si la amígdala cerebral tiene tal o cual conexión. Otros, si el cerebro izquierdo, el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho tienen diferencias en los heteros y en los homos. Está la teoría psicoanalítica, que los psicólogos conocen muy bien y que aquellos que han hecho terapia con profesionales psicólogos lo conocen en relación a
problemas en las fases primitivas, anal, genital y oral. Es decir, hay múltiples teorías. La verdad es que todavía son teorías. Lo que sí se sabe en este momento es que es una condición. Que esto de que él elige o ella elige, esto no es así. Bien. Ahora, ¿qué puede elegir en determinado momento? Puede elegir una fantasía o una acción sexual con una persona del mismo sexo. Eso es conducta. Que eso sexual. Es conducta, sí. Eso es conducta. Cuando la persona no tiene la definición, obviamente aquí queda en claro lo siguiente: una persona con orientación homosexual tiene preferencia por las personas de su mismo sexo. Exacto. Como una condición. Ahora, quien tiene una conducta sexual hetero u homo no siempre tiene la identidad homosexual. ¿Qué sucede? Que aquí hay que identificar esto de lo blanco-negro. ¿Por qué? Ya desde la época de Kinsey hizo un estudio, Kinsey, un gran sexólogo admirado, él era entomólogo, él trabajaba sobre los insectos, ¿no? Él hizo una clasificación de homosexualidad en 6 grados, desde el 0 al 6. Fíjate, 6 grados. ¿Por qué? Porque hizo una encuesta donde él incluía fantasías homosexuales, si había tenido autoestimulación bajo este esquema, si en algún momento había visto material homosexual y se había quedado, yo diría, mirándolo, si se había excitado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, para él, la parte de los estrictos bordes, el 0 y el 6, era no más de un 10%. Claro, esto fue una encuesta que movió mucho dentro de la población norteamericana. Decirle que esto de moverle el piso, no saber si estás de este lado o de este lado. ¿Qué sucede? Han pasado ya 42 años o sea, bastante más. Una gran cantidad de años de este informe. Me quedé corto, son como 60 años de este informe. Y todavía sigue habiendo esta duda. ¿Por qué te parece que es esto? Porque la sexualidad, a diferencia de otras investigaciones científicas que han sido vistas, esto que te estoy mencionando, fue visto en ese momento, pero te puedo mencionar que en el año 73-74 la Asociación Psiquiátrica Norteamericana sacó la homosexualidad de la categoría de enfermedad. Ahora uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Habrá sido fácil? No, porque ¿sabés qué hicieron? Tomaron criterio y dijeron, personas con orientación homosexual y heterosexual, características en relación a la salud mental. ¿Qué son características en relación a la salud mental? Vieron indicadores en relación al tema, por ejemplo, de desempeño laboral, relaciones con las demás personas, empatía, y vieron que no había diferencias entre hetero y homosexual. Entonces decidieron sacarlo, pero no fue un proceso de votación de 2 minutos. Eso es un hecho relevante. Han pasado 42 años, Coco, y todavía hay gente que sigue teniendo esta conducta homofóbica, esta conducta de creer y de poner en el distinto el problema de la violencia, de la degeneración, de la perversión, y esto hace mucho mal. Hace mucho mal. ¿Por qué? Porque a veces a quien vos estás marginando está dentro de tu sistema. Ese niño que a veces a los 18 años dice, cuando lo dice por lo menos puede tener esta posibilidad, se lo dice a los padres, está bajando unos niveles de angustia muy importantes, pudiendo expresar algo que va contra lo que socialmente está admitido. Entonces no salivemos hacia arriba. Hay que ser muy cauto en esto de las expresiones, entendiendo que las demás personas, inclusive mi propio hijo, puede ser mi propio hermano, puede tener otra condición, otra orientación sexual que de ninguna manera determina que vaya a ser un psicópata, un perverso o un asesino. Exacto. Se asocia esto al tema de abuso, y ojo con esto, en los últimos días hemos visto mucho este tema de abuso sexual, y entonces, ¿qué se piensa? Ah, ¿ese es un homosexual? No, ese es un heterosexual. Es un hetero. Es un hetero que por el tema de la violencia hace determinadas cuestiones relacionadas a la perversión. Ahora, esto yo no estoy diciendo que no haya personas... La conducta sexual. Claro, es tener una conducta, pero determinado porque su mapa del amor está alterado. Claro. Miguel, quiero preguntarte, la conducta sexual... Sí. ¿Se modifica con el tiempo? Ahí está el tema. La conducta sexual es voluntaria. La conducta sexual es voluntaria. Determinada persona en un momento X de la vida puede decidir fantasear o tener relaciones de diferente tipo con una persona del mismo sexo. Eso sí es conducta electiva, elijo. Ahora, no la orientación. ¿Qué sucede en muchos casos? Que se confunde esto con la obligación, o con esto que uno ve en consultorio muy frecuentemente, de cubrir la orientación homosexual atrás de un matrimonio o de una pareja
heterosexual. Esto termina originando sufrimiento para los dos, sufrimiento para la persona que lleva esa doble vida y también sufrimiento para la pareja que no entiende por qué tiene pocas relaciones. Mujeres jóvenes, mujeres atractivas, que en muchos casos no saben qué pasó, pero que desde la misma luna de miel notaban que algo pasaba. La presión social hacía que estas personas que no se sentían contenidas se casaran para tener una máscara, podían tener hijos, mantenían algunas relaciones, ahí está la conducta sexual. Separemos esto. Biológicamente, una persona puede estimularse, yo diría, con personas del mismo sexo o con personas del sexo opuesto. Va a decir, pero yo no lo soy quien esté escuchando esto. No, a ver, lo que yo digo es esto. Digo que fisiológicamente, y hay un experimento que lo probó, se hacía pasar a una persona, se acostaba a una persona y se la hacía acariciar con los ojos vendados. Y ver si se estimulaba o no se estimulaba. Y hacían pasar personas del mismo sexo y personas del sexo opuesto y algunos con un guante de piel de conejo. Y veían si había acciones de excitación. Cuando la persona tenía los ojos tapados, la persona se excitaba, respondía fisiológicamente con cualquiera de los dos estímulos. Ahora, cuando se le sacaba lo que estaba cubriendo los ojos, solo reaccionaba de acuerdo a lo esperado por él moralmente. Eso es una descripción científica, no estoy inventando nada. Entonces, ¿yo qué digo? Que tiene que ser muy cuidadoso en esto. ¿Por qué? Porque esa persona que mantuvo relaciones con vos, pero que de repente dejó de tenerlo, puede tener una conducta homosexual. No es que porque tuvo relaciones conmigo es hetero. No es así. Y otro tema, no tiene nada que ver, en eso corto un poco porque me parece que quieres hacerme alguna pregunta, sí. No tiene que ver con las características de lo que se llama modos de expresión. Modos de expresión en cuanto a que parece femenino él o masculina ella en la acción externa. Eso no tiene que ver con esto que estamos mencionando. Eso se llama rol de género y no necesariamente una persona que tiene un rol de género siendo mujer parecido al hombre, aquello que se llamaban personas marimachos, se les llamaba, sí. Yo diría, con una agresión fea o afeminados. Eso no tiene que ver con la identificación. Es más, muchas personas que aparentan tener un aspecto muy varonil y que en realidad ocupan lugares varoniles, tienen conductas homosexuales. No dejarse llevar por lo externo. Eso tiene mucho, yo diría, que ver con la connotación del prejuicio y de la homofobia. Lo último y muy cortito, Miguel, ha sido interesantísimo, por eso te hemos dejado hablar, porque ha sido más muy claro todo lo que has dicho. En una sociedad que en algún aspecto ha evolucionado y mucho, y en algunas cosas también ha involucionado. ¿Todas las conductas sexuales son hoy admitidas, permitidas, o hay algunas que la misma persona debiera remitirse al consultorio porque a la misma persona le debiera parecer preocupante cómo se está conduciendo? Mirá, hubo todo un tema en relación a qué tratar de la homosexualidad. De antes se trataba casi a todos porque se los consideraba enfermos. Hoy solo se trata lo que se llama homosexualidad egodistónica. Egodistónica es cuando la persona siente que en realidad lo que está haciendo no va con lo que ella siente. Igual yo hablaba de las conductas sexuales en general, ¿no? No sí, solamente... Por eso, ahora vamos a las conductas. Las conductas sexuales forman parte del ámbito íntimo de la persona. Ahora, cuando originan violencia hacia otro, sí. Cuando están, desde el punto de vista legal, penadas porque le originan daño y no hay consentimiento, ese es el límite de las conductas sexuales. Eso no implica que, yo diría, haya casos en los cuales deban tratarse este tipo de conductas. Pero básicamente, ¿por qué? Por esto que la producción comentaba, que han escrito. Hay personas que a lo mejor han tenido fantasía o han tenido atracción y ya sienten que tienen que definirse como homosexuales. Ojo, diferenciar esto. Es muy común a veces que en este apuro, cuando ha tenido una experiencia homosexual, salgan rápidamente a hablar con sus amigos o con sus familiares poniéndose el rótulo. Yo diría que hay que ser muy cauto en esto. Una conducta o una fantasía no determina que una persona sea de orientación homosexual. Bien. Vamos a seguir hablando de esto, Ha sido más que interesante. Miguel, gracias. Chao. Y buen fin de semana. Igualmente. Como siempre.